Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tus hijos tienen un botón de silencio que se activa justo cuando hablas? ¿Te pasa que dices una y otra vez lo mismo y pareciera que no escuchan? Y lo peor, has terminado levantando la voz aun cuando prometiste no hacerlo. Hoy descubrirás que sí existe una manera distinta. Hacer que tu hijo te obedezca sin gritos y con respeto. Hola a todos, soy Marian Rojas Estapé y hoy vamos a hablar de algo que sé que te quita el sueño, que te genera frustración y que probablemente has experimentado esta misma mañana antes de salir de casa. Esa sensación de repetir las cosas 1, 2, 3, hasta 10 veces y sentir que tu hijo simplemente no te escucha. Ese momento en el que pierdes la paciencia y acabas gritando para después sentirse culpable, agotado emocionalmente y preguntándote dónde está fallando tu educación. Lo que voy a compartir contigo en este vídeo no es magia. No es una fórmula mágica que va a transformar a tu hijo de la noche a la mañana. Es neurociencia. Es psiquiatría aplicada a la crianza. Es entender cómo funciona el cerebro de tu hijo y sobre todo cómo funciona el tuyo. Porque aquí hay un secreto que nadie te ha contado. El problema no está solo en que tu hijo no te haga caso. El problema está en cómo estás comunicándote con su cerebro. Durante los próximos minutos vamos a desmontar las creencias que tienes sobre la obediencia. Vamos a entender por qué los gritos no funcionan desde el punto de vista neurológico. Y vamos a construir juntos una nueva forma de comunicarte con tus hijos que sea efectiva, respetuosa y que además te va a permitir dormir tranquilo por las noches, sabiendo que estás educando desde la conexión y no desde el miedo. Así que ponte cómodo porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar para siempre la relación con tus hijos. Empecemos por lo básico, por entender qué ocurre en el cerebro de tu hijo cuando le gritas. Y créeme, cuando comprendas esto, vas a entender por qué cada vez que subes la voz estás consiguiendo exactamente lo contrario de lo que buscas. Imagina que el cerebro de tu hijo es como una casa de 3 plantas. En el sótano tenemos el cerebro reptiliano que se encarga de la supervivencia básica: respirar, comer, huir del peligro. En la primera planta está el sistema límbico, el cerebro emocional, donde residen las emociones, los recuerdos emocionales y el famoso cortisol, la hormona del estrés. Y en el ático, en la parte más alta, tenemos la corteza prefrontal, el cerebro racional, donde se toman las decisiones, se planifica, se reflexiona y se controla los impulsos. Ahora bien, cuando tú gritas, ¿qué crees que ocurre? El cerebro de tu hijo percibe ese grito como una amenaza. Es como si sonara una alarma de incendios en toda la casa. Y cuando suena esa alarma, el cerebro emocional, ese sistema límbico del que te hablaba, secreta cortisol y adrenalina. Tu hijo entra en modo supervivencia, lucha, huida o parálisis. Y aquí viene lo importante. Cuando el cerebro está inundado de cortisol, el ático de la casa, esa corteza prefrontal donde está la capacidad de razonar, de entender, de reflexionar sobre sus acciones, simplemente se desconecta. Es imposible, neurológicamente imposible, que tu hijo te escuche de forma racional cuando está en ese estado. ¿Qué consigues entonces con el grito? ¿Consigues obediencia inmediata? Sí, pero no por comprensión, sino por miedo. Tu hijo deja de hacer lo que está haciendo, no porque entienda por qué está mal, sino porque su cerebro ha activado el modo supervivencia y necesita que esa amenaza que eres tú en ese momento desaparezca. Y ahora viene la parte más delicada. Cada vez que educas desde el grito, estás creando una memoria emocional negativa. El hipocampo, esa estructura del cerebro que almacena recuerdos, está grabando ese momento, no en la parte racional, sino en la emocional. Tu hijo no va a recordar que tenía que recoger los juguetes. Va a recordar cómo se sintió cuando le gritaste. Va a asociar tu presencia, tu voz con ese estado de alerta y estrés. Y hay más. Los estudios en neurociencia nos muestran que la exposición crónica al estrés en la infancia, incluyendo los gritos frecuentes, puede modificar la estructura cerebral, puede afectar al desarrollo de esa corteza prefrontal, precisamente la zona que necesitamos que esté fuerte para que nuestros hijos sean capaces de autorregularse, de controlar sus impulsos, de tomar buenas decisiones en el futuro. Ahora déjame contarte algo que probablemente estás pensando, Mariam, pero es que mi hijo solo me hace caso cuando le grito y tienes razón. Funciona en el momento, pero funciona como funciona un torniquete en una hemorragia para la sangre ahora, pero no está curando la herida. Estás consiguiendo obediencia por miedo, no por respeto. Y la diferencia entre ambas es abismal. Cuando educas desde el miedo, tu hijo aprende a obedecerte solo cuando estás presente, solo cuando hay amenaza de consecuencia. No está desarrollando esa brújula interna, esa moral propia que le va a guiar cuando tú no estés delante.
Estás criando hijos que necesitan control externo constante, porque no han desarrollado el autocontrol interno. Y además, los gritos tienen otra consecuencia que quizás no habías considerado. Están desgastando tu relación. Cada grito es como una piedrecita en la mochila de vuestro vínculo. Al principio no pesa, pero con el tiempo esa mochila se vuelve tan pesada que la conexión emocional entre tú y tu hijo se resiente. Y cuando se resiente esa conexión, cuando tu hijo ya no siente que estáis en el mismo equipo, la comunicación se rompe definitivamente. Antes de continuar con el siguiente punto, permíteme pedirte algo que va a ayudar enormemente a que este contenido llegue a más familias que lo necesitan. Si lo que estás escuchando tiene sentido para ti, si estás empezando a ver tu forma de educar desde otra perspectiva, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. No es solo un clic, es tu forma de decirme que este contenido te está ayudando y que quieres seguir aprendiendo sobre cómo criar desde la calma y la conexión. Además, tu like ayuda a que YouTube muestre este video a otros padres que están pasando por lo mismo que tú. Así que si crees que esto puede ayudar a alguien, compártelo. Sigamos. Ahora que entendemos por qué los gritos no funcionan, necesito que comprendas algo fundamental. Tu hijo no te está retando personalmente. Su cerebro todavía está en construcción, y eso explica muchísimas de las conductas que a ti te desesperan. La corteza prefrontal, ese CEO del cerebro del que te hablaba antes, no termina de desarrollarse hasta aproximadamente los 25 años. Sí, has oído bien, 25 años. En un niño pequeño, esa zona está apenas empezando a formarse. Es como si le pidieras a alguien que corriera una maratón cuando todavía está aprendiendo a caminar. Cuando le dices a tu hijo de 5 años, recoge tus juguetes, tú estás usando tu corteza prefrontal adulta y completamente desarrollada. Tú puedes planificar, organizar la tarea en pasos, anticipar las consecuencias de no hacerlo, motivarte internamente incluso cuando no te apetece. Pero tu hijo de 5 años no puede hacer todo eso todavía. Su cerebro está en obras, literalmente. Los niños menores de 7 u 8 años viven principalmente en el aquí y ahora. Su lóbulo prefrontal no tiene la capacidad todavía de anticipar el futuro con claridad ni de frenar impulsos con efectividad. Por eso, cuando le dices, si no recoges ahora, luego no habrá tiempo de ver dibujos. Para él ese luego es un concepto abstracto casi inexistente. Lo que existe es el ahora, y en el ahora está su juego, que le produce dopamina, placer, disfrute. Además, los niños pequeños tienen lo que llamamos pensamiento mágico. Creen que sus deseos pueden cambiar la realidad. Parte de su cerebro todavía piensa que si cierra los ojos el problema desaparece. No es que te estén desafiando, es que literalmente su cerebro no procesa la realidad como el tuyo. Y hay otro aspecto crucial, la memoria de trabajo. Esa capacidad de mantener información en mente mientras realizas una tarea. En adultos funciona bastante bien, pero en niños está muy limitada. Por eso le dices, ve al baño, lávate los dientes y ponte el pijama. Y tu hijo llega al baño y se queda mirando el grifo porque ya se olvidó del resto de la instrucción. No es despiste, no es vagancia, es neurobiología. Los niños también tienen mucha menos capacidad de inhibir respuestas. Cuando ven algo que les llama la atención, el impulso de ir hacia ello es casi irresistible. Tú le has dicho que no toque el jarrón 5 veces, pero cada vez que pasa por delante, su cerebro se ilumina con la curiosidad y el impulso vence a la instrucción que le diste. No es que no te escuche, es que la estructura cerebral que le permitiría frenar ese impulso todavía no está lo suficientemente madura. Ahora bien, esto no significa que no debamos educar, que dejemos hacer lo que quieran porque su cerebro todavía no está preparado. Significa que tenemos que educar de forma acorde a cómo funciona su cerebro, no de forma acorde a cómo quisiéramos que funcionara. Y aquí entra otro concepto fundamental, la regulación emocional. Los niños no nacen sabiendo regular sus emociones. Esta es una habilidad que se aprende, y se aprende principalmente de 2 formas. Observando cómo tú regulas las tuyas y mediante la corregulación. Es decir, tú ayudándole a calmarse cuando él no puede hacerlo solo todavía. Cuando tu hijo tiene una rabieta porque no le compras ese juguete, su amígdala, el centro de alarma del cerebro, está secuestrando toda su capacidad de razón. En ese momento no puede calmarse solo. Necesita que tú seas su corteza prefrontal externa. Necesita que tú te mantengas calmado para que su sistema nervioso pueda empezar a regularse en sintonía con el tuyo. ¿Pero qué hacemos normalmente? Nos desregulamos nosotros también. Nos enfadamos, nos frustramos, y entonces tenemos 2 cerebros emocionales fuera de control, el suyo y el tuyo.
y ninguno puede ayudar al otro a calmarse porque los dos estáis en modo amenaza. La buena noticia es que cada vez que consigues mantener la calma, cuando tu hijo está desregulado, estás literalmente esculpiendo su cerebro. Estás creando conexiones neuronales que le están enseñando que las emociones intensas son temporales, que se pueden gestionar, que hay formas de calmarse. Está siendo su espejo de regulación. Ahora llegamos a uno de los conceptos más poderosos y transformadores de todo lo que vamos a ver hoy. Conexión antes que corrección. Este principio solo si lo aplicas puede cambiar radicalmente tu forma de relacionarte con tus hijos. ¿Qué significa esto? Significa que antes de intentar corregir una conducta, antes de dar una instrucción, antes de pedir algo, necesitas asegurarte de que hay conexión emocional con tu hija. Y esto no es un concepto abstracto de coaching. Esto es neurociencia pura. Déjame explicártelo. En el cerebro tenemos las neuronas espejo descubiertas por el neurocientífico Giacomo Rizzolatti. Estas neuronas se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien realizarla. Son la base de la empatía, de la conexión humana. Cuando hay conexión emocional entre dos personas, sus sistemas nerviosos literalmente se sincronizan. Es lo que llamamos corregulación. Cuando tú te conectas emocionalmente con tu hijo antes de pedirle algo, su cerebro está en un estado receptivo. Las puertas de su corteza prefrontal están abiertas. Puede escucharte, puede procesar lo que dices, puede colaborar. Pero cuando lanzas la instrucción sin conexión previa, esas puertas están cerradas. Piensa en ti mismo. Imagina que llegas cansado del trabajo, te sientas en el sofá necesitando un momento para ti, y tu pareja llega y sin más te suelta. Tienes que llamar al banco, arreglar el grifo que gotea y sacar la basura. ¿Cómo te sientes? Probablemente invadido, no escuchado, no visto. Ahora imagina que tu pareja llega, se sienta a tu lado, te pregunta qué tal el día, te escucha un momento, conecta contigo y después te dice, oye, necesito que hablemos de algunas cosas de la casa. ¿Sientes la diferencia? Pues tu hijo necesita exactamente lo mismo. Necesitas sentir que le ves, que le escuchas, que hay un vínculo emocional antes de que llegue la demanda. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Es más sencillo de lo que parece, pero requiere conciencia y práctica. Antes de dar una instrucción, baja su altura física. Sí, agáchate, ponte a su nivel de ojos. Esto solo ya cambia completamente la dinámica. Cuando te pones a su altura, no eres esa figura autoritaria que habla desde arriba. Eres un ser humano conectando con otro ser humano. Después, haz contacto visual. Espera a que tu hijo te mire a los ojos. Si está concentrado en algo, di su nombre con suavidad y espera. No empieces a hablar hasta que haya contacto visual, porque sin ese contacto tu mensaje va a entrar por un oído y salir por el otro. Cuando tengas su atención, antes de soltar la instrucción, conecta. Puede ser algo tan simple como: veo que estás muy concentrado construyendo esa torre, está quedando muy alta. Con esa frase has hecho algo poderoso. Has validado su experiencia. Has demostrado que le estás viendo, que te importa lo que está haciendo. Y después entonces, sí viene la instrucción, pero de una forma específica. No digas tienes que recoger ya. Di, en 5 minutos vamos a tener que recoger los juguetes para cenar. ¿Prefieres que recojamos juntos o quieres hacerlo tú solo? Fíjate en lo que has hecho ahí. Has dado un preaviso respetando que necesita tiempo para procesar el cambio de actividad. Has usado el plural, vamos a recoger creando equipo en lugar de confrontación. Y has dado una opción permitiéndole mantener algo de control sobre la situación. La sensación de control es fundamental para el cerebro humano. Cuando sentimos que no tenemos ningún control, se dispara el cortisol, la hormona del estrés. Por eso los niños se resisten tanto a las órdenes directas. Su cerebro percibe pérdida total de control. Pero cuando les das opciones dentro de un marco, mantienen algo de control, y su cerebro no entra en modo defensa. Otro aspecto de la conexión es el tono de voz. Tu tono comunica más que tus palabras. Un tono duro, cortante, exigente, activa el modo amenaza en tu hijo. Un tono calmado, firme pero amable, activa el modo seguridad. Y solo cuando el cerebro siente seguridad puede aprender y cooperar. Ahora bien, sé lo que estás pensando, Marianne. Eso está muy bien cuando tengo tiempo. Pero por las mañanas vamos con prisa. No puedo estar 5 minutos conectando antes de cada instrucción. Y tienes razón. Por eso la conexión no es algo que haces solo en momentos puntuales. Es algo que construyes de forma constante. Los famosos 5 minutos al día de conexión individual con cada hijo. Sin pantallas, sin distracciones. Solo tú y él haciendo lo que él quiere hacer. Son como recargar la batería de la conexión. Esos 5 minutos hacen que el resto del día tu hijo esté mucho más receptivo, porque su tanque emocional está lleno,
porque aquí hay una verdad incómoda. Muchas veces los niños no nos hacen caso precisamente porque están buscando conexión de la forma que saben. La conducta desafiante muchas veces es un grito de mírame, conéctate conmigo. Y nosotros interpretamos ese grito como portarse mal cuando en realidad es una necesidad no satisfecha. Piénsalo. Cuando tu hijo ha tenido un día en el que habéis jugado juntos, habéis reído, has sentido tu presencia plena y amorosa, ¿no notas que por la noche la rutina fluye mejor? ¿Que está más colaborador? No es casualidad. Es que su sistema nervioso está regulado, su tanque emocional está lleno y desde ahí puede darte lo mejor de sí mismo. Ahora vamos a algo muy práctico, porque una cosa es entender la teoría y otra muy distinta es saber aplicarla en el día a día. Vamos a hablar de cómo dar instrucciones que realmente funcionen. La mayoría de las instrucciones que damos a nuestros hijos están condenadas al fracaso desde el momento en que salen de nuestra boca. Y no es porque nuestros hijos sean desobedientes. Es porque las instrucciones están formuladas de una manera que el cerebro infantil no puede procesar eficazmente. Primera regla: instrucciones en positivo. El cerebro tiene una enorme dificultad para procesar negaciones. Cuando dices no corras, el cerebro primero tiene que imaginar correr para después intentar suprimir esa imagen. Es un proceso complejo, pero si dices camina despacio, el cerebro tiene una imagen clara y directa de qué hacer. Haz la prueba ahora mismo. No pienses en un elefante rosa. ¿Qué ha pasado? Has pensado en un elefante rosa. Así funciona nuestro cerebro. Por eso cuando le dices a tu hijo, no grites, no pegues, no toques, su cerebro está procesando precisamente esas acciones. Cambia las instrucciones. En lugar de no corras, di camina. En lugar de no grites, di habla bajito. En lugar de no pegues a tu hermano, di manos suaves con tu hermano. ¿Ves la diferencia? Le estás diciendo qué hacer en lugar de qué no hacer. Segunda regla: instrucciones específicas y concretas. Pórtate bien no es una instrucción, es un concepto abstracto. ¿Qué significa portarse bien? Para ti puede significar estar sentado en silencio. Para tu hijo puede significar simplemente no romper nada. Son conceptos distintos. Di exactamente qué esperas. Siéntate en la silla con los pies en el suelo y las manos en la mesa. Eso es específico, medible. Tu hijo sabe exactamente qué tiene que hacer. O habla con voz suave como cuando te cuento un cuento antes de dormir. Le estás dando una referencia concreta. Tercera regla: una instrucción. Cada vez. Ya te hablé antes de la memoria de trabajo limitada de los niños. Cuando sueltas, ve al baño, lávate las manos, los dientes, ponte el pijama y recoge la toalla. Has perdido a tu hijo en la segunda instrucción. Da una instrucción, espera que la complete, refuerza positivamente. Da la siguiente. Ve al baño y lávate las manos. Esperas cuando vuelve. Muy bien. Manos limpias. Ahora los dientes es más lento, sí, pero es efectivo. Y con el tiempo, cuando su cerebro madure, podrá encadenar varias acciones, pero ahora no está preparado. Cuarta regla: instrucciones cuando tiene su atención. Ya lo mencioné antes, pero es tan importante que necesito insistir. Gritar instrucciones desde otra habitación, mientras tu hijo está concentrado en otra cosa, es completamente inútil. Su cerebro no va a registrar tu mensaje. Ve dónde está. Espera tener contacto visual. Asegúrate de que te está escuchando. Puedes incluso pedirle que te repita lo que acabas de decir para asegurarte de que el mensaje llegó. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Si puede repetírtelo, la información llegó al cerebro. Si no puede, necesitas repetir de nuevo con más claridad. Quinta regla: el tono importa tanto como las palabras. Una instrucción dicha con tono de exasperación, irritación o enfado dispara las alarmas en el cerebro de tu hijo. Una instrucción dicha con tono calmado pero firme comunica seguridad y expectativa clara. Practica el tono neutro y calmado, incluso cuando por dentro estés desesperado. Tu hijo no necesita conocer tu estado emocional interno en cada momento, especialmente si ese estado es de estrés o enfado. Necesita un adulto regulado que le transmita calma y claridad. Sexta regla: refuerzo inmediato cuando obedece. Aquí es donde muchos padres fallan. Estamos tan acostumbrados a señalar lo que está mal que nos olvidamos de reconocer lo que está bien. Y el cerebro aprende muchísimo mejor por refuerzo positivo que por castigo. Cuando tu hijo hace caso, inmediatamente reconócelo. Has recogido los juguetes cuando te lo he pedido. Muchas gracias. Eso me ayuda mucho. No es solo muy bien, es específico. Le dices qué ha hecho bien y qué efecto positivo tiene. Esto crea un circuito de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer y la motivación. Cuando tu hijo experimenta que hacer caso genera reconocimiento y una sensación agradable,
Su cerebro va a querer repetir esa conducta. Estás literalmente entrenando su cerebro para que cooperar se sienta bien. Y aquí va algo contraintuitivo. Los niños prefieren atención negativa a no tener atención. Si la única forma en que consiguen tu atención es portándose mal, van a portarse mal. Pero si obtienen atención, conexión y reconocimiento cuando cooperan, van a cooperar más. Por eso es tan importante pescar a tu hijo haciendo las cosas bien. Está jugando tranquilo. Te acercas y le dices: «Me encanta lo concentrado que estás. Se ve que disfrutas mucho construyendo». Está comiendo sin quejas. Le dices: «Gracias por estar sentado tranquilo en la comida. Así podemos disfrutar todos juntos». Estás reforzando conductas positivas. Y ahora llegamos a un punto que genera mucha confusión: los límites. Porque todo lo que te he contado hasta ahora puede sonar a crianza permisiva, a dejar que el niño haga lo que quiera para no estresarlo. Y no es eso en absoluto. Los niños necesitan límites. No los necesitan porque nosotros lo digamos. Los necesitan porque su cerebro está programado para buscar estructura, seguridad y previsibilidad. Un niño sin límites es un niño ansioso porque el mundo se vuelve caótico, impredecible, inseguro. Los límites son como las barandillas de un puente. No están ahí para fastidiar. Están ahí para permitirte cruzar con seguridad. Tu hijo necesita saber dónde están las barandillas para poder explorar el mundo con confianza. Pero aquí está el matiz crucial. Hay una diferencia abismal entre límites firmes y límites duros. Los límites firmes se sostienen con calma, con seguridad, con amor. Los límites duros se imponen con gritos, con enfado, con castigos desproporcionados. La firmeza amable es el equilibrio perfecto. Es ese punto en el que eres claro, consistente y seguro en tus límites, pero los mantienes sin perder la conexión emocional con tu hijo. Es decir, no con amor. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Imagina que tu hijo quiere comer dulces antes de cenar. Desde la firmeza dura dirías: «Ya te he dicho que no. Siempre estás igual. Nunca haces caso. Pues ahora no hay dulces en toda la semana. Hay enfado, hay castigo, hay desconexión». Desde la firmeza amable dirías: «Entiendo que te apetezcan los dulces. A mí también me encantan. Y vamos a comerlos después de cenar. Ahora necesitas comer comida que nutre tu cuerpo. Prefieres empezar por el pollo o por las verduras. Hay validación emocional, hay límite claro, hay conexión, hay opción dentro del marco. Fíjate en los componentes de la firmeza amable. Primero, validación. Entiendo que te apetezcan los dulces. No estás diciendo que está mal sentir eso. Estás reconociendo su emoción. Esto es crucial porque cuando un niño se siente comprendido, su sistema nervioso se calma. Segundo, límite claro. Vamos a comerlos después de cenar. No es, quizás no es. Ya veremos. Es claro y definitivo. Tu hijo necesita esa claridad. Tercero, razón breve. Ahora necesitas comer comida que nutre tu cuerpo. No es un sermón. Es una explicación corta y comprensible. Cuarto, redirección con opción. ¿Prefieres empezar por el pollo o por las verduras? Le estás dando algo de control dentro del marco que has establecido. Los límites son más efectivos cuando son consistentes. Si hoy dices que no a los dulces antes de cenar, pero mañana porque estás cansado dices que sí, el cerebro de tu hijo se confunde, no sabe qué esperar. Y cuando el cerebro no sabe qué esperar, se estresa y va a testar constantemente el límite para ver si hoy es un día de sí o un día de no. Por eso la consistencia es una forma de amor. No es rigidez, es previsibilidad. Tu hijo sabe qué esperar y eso le da seguridad. Obviamente habrá excepciones. La vida no es rígida, pero esas excepciones tienen que ser eso. Excepciones, no la norma variable. También es importante que los límites sean apropiados a la edad. No puedes esperar que un niño de 3 años esté sentado quieto 1 hora. Su cerebro no está diseñado para eso, pero sí puedes esperar que permanezca sentado durante la comida, unos 15 o 20 minutos. Conoce el desarrollo evolutivo de tu hijo y ajusta tus expectativas. Y cuando tu hijo traspasa un límite, que lo va a hacer porque es parte del desarrollo normal testar límites, mantén la calma. El límite se sostiene igual, pero sin drama. Veo que has tirado el agua al suelo. El agua va en el vaso, no en el suelo. Vamos a limpiar juntos. Hay consecuencia natural. Aprende, pero sin vergüenza, sin humillación. Los castigos desproporcionados no enseñan a generar miedo y resentimiento. Si tu hijo tira el agua y le castiga sin ver la tele toda la semana, ¿qué ha aprendido? Ha aprendido que cometer errores tiene consecuencias enormes y desproporcionadas, lo cual le va a llevar a mentir, a ocultar, a no reconocer sus errores por miedo. Pero si la consecuencia es natural y lógica, tiró el agua, limpia el agua, aprende que sus acciones tienen consecuencias manejables,
que los errores se reparan, que puede equivocarse sin que el mundo se acabe. Y ahora llegamos al punto más importante de todo este video, el que puede resultar incómodo porque requiere que te mires a ti mismo, tu propia regulación emocional, porque puedes aprender todas las técnicas, todas las estrategias, todos los conceptos de neurociencia, pero si tú no estás regulado emocionalmente, nada de esto va a funcionar. Nada. Tu hijo no va a aprender a regularse viendo videos de YouTube sobre regulación emocional. Va a aprender a regularse viéndote a ti. Tú eres su referencia principal de cómo se gestionan las emociones, cómo se responde al estrés, cómo se maneja la frustración. Si cada vez que algo no sale como esperabas, te frustras, gritas, pierdes los nervios, ¿qué está aprendiendo tu hijo? Está aprendiendo que esa es la forma normal de responder cuando las cosas no van bien, y va a reproducir exactamente eso. Pero si te ve mantener la calma cuando se derrama la leche, cuando llegáis tarde, cuando algo se rompe, está aprendiendo que los problemas se pueden gestionar sin colapso emocional. Está aprendiendo regulación. Ahora bien, sé que lo que voy a decir ahora puede sonar duro, pero lo digo desde el amor y desde mi experiencia profesional. Muchas veces cuando perdemos los nervios con nuestros hijos, no es realmente por lo que ellos han hecho. Es por nuestro estrés acumulado, por nuestras heridas no sanadas, por nuestras propias carencias de la infancia que se activan cuando tu hijo no te hace caso y tú sientes que pierdes el control. Te invito a preguntarte, ¿qué se está activando en mí? ¿Es realmente que no haya recogido los juguetes o es que yo me siento no respetado, no valorado, no escuchado? Muchas veces estamos proyectando en nuestros hijos nuestras propias heridas emocionales. Si tú creciste en un ambiente donde tenías que obedecer inmediatamente sin cuestionar, donde no había espacio para tus emociones, donde el amor estaba condicionado a tu buen comportamiento, es muy probable que cuando tu hijo te desafía, se active en ti toda esa herida y respondes, no desde tu yo adulto irracional, sino desde ese niño herido que llevas dentro. Por eso, el trabajo más importante que puedes hacer por tus hijos es trabajar en ti mismo, es hacer terapia si lo necesitas, es revisar tu propia infancia, es sanar tus propias heridas para no proyectarlas en ellos, porque tus hijos no están aquí para sanarte a ti, pero tú sí estás aquí para no transmitirles tu dolor no procesado. Ahora hablemos de herramientas prácticas para regularte en el momento, porque una cosa es la teoría y otra es estar ahí en medio del caos con tu hijo desafiándote y sintiendo que vas a explotar. Primera herramienta, la pausa sagrada. Antes de reaccionar, haz una pausa. Respira, cuenta hasta 5. Esta pausa tan simple activa tu corteza prefrontal y te permite responder en lugar de reaccionar. La diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre ser esclavo de tus impulsos o ser dueño de tus acciones. Puedes incluso verbalizarlo. Necesito un momento para calmarme. No es debilidad, es inteligencia emocional. Le estás enseñando a tu hijo que cuando las emociones son intensas, se puede hacer una pausa antes de actuar. Segunda herramienta, la respiración consciente. Cuando sientas que estás a punto de explotar, respira profundamente. Inhala contando hasta 4. Sostén el aire contando hasta 4. Exhala contando hasta 6. Esta respiración activa el nervio vago, que es como el freno del sistema nervioso. Te ayuda a pasar del modo lucha-huida al modo calma. Tercera herramienta, el lenguaje interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo en esos momentos? Importa. Si te estás diciendo, este niño me está sacando de quicio, no puedo más, siempre igual, te estás activando más. Cambia el lenguaje. Su cerebro está en desarrollo, está aprendiendo. Yo puedo mantener la calma, yo soy el adulto. Aquí cuarta herramienta, la perspectiva temporal. Pregúntate, ¿esto va a importar dentro de 5 años? Muchas veces nos activamos por cosas que objetivamente no tienen tanta importancia. Poner las cosas en perspectiva te ayuda a regular la intensidad de tu respuesta emocional. Quinta herramienta, identificar tus señales de alerta. Aprende a reconocer cuándo estás llegando a tu límite. Quizás sientes tensión en los hombros, o tu respiración se acelera o aprietas la mandíbula. Esas son tus señales de que necesitas hacer algo antes de explotar. No esperes a estar al límite. Actúa cuando reconozcas las señales tempranas. Y sexta herramienta, el autocuidado no negociable. No puedes dar desde un vaso vacío. Si estás agotado, hambriento, sin haber tenido un momento para ti en semanas, tu capacidad de regulación va a estar por los suelos. No es egoísmo cuidarte, es responsabilidad. Porque tus hijos necesitan la mejor versión de ti, y esa versión solo existe cuando tú estás bien. Aquí hay algo importante que quiero aclarar. Regularte no significa reprimir tus emociones. No se trata de fingir que estás bien cuando estás mal.
Se trata de sentir tus emociones sin actuar destructivamente desde ellas. Puedes estar enfadado y aún así no gritar. Puedes estar frustrado y aún así mantener el respeto. De hecho, es sano que tus hijos te vean experimentar emociones difíciles y gestionarlas bien. Mamá está enfadada ahora porque he tenido un día difícil. Voy a tomarme unos minutos en mi habitación para calmarme. Eso es modelar regulación emocional. Le estás enseñando que las emociones son válidas, que todos las tenemos y que hay formas sanas de gestionarlas. Hablemos ahora de algo que genera mucha confusión en los padres, la diferencia entre consecuencias y castigos. Porque muchos padres me dicen, Marian, si no castigo, mi hijo no aprende. Y yo le respondo, tienes razón. Sin consecuencias no hay aprendizaje, pero hay una diferencia enorme entre consecuencias educativas y castigos punitivos. Un castigo está diseñado para hacer sufrir. Su objetivo es que el niño pase un mal rato para que aprenda la lección. El problema es que el sufrimiento no enseña, solo genera miedo o resentimiento. Cuando castigas quitándole algo que tu hijo ama porque no recogió sus juguetes, lo único que aprende es que el adulto tiene el poder de hacerle daño cuando se equivoca. Una consecuencia lógica, en cambio, está conectada directamente con la acción y tiene un propósito educativo. Si tu hijo no recoge sus juguetes después de que se lo has pedido varias veces con calma, la consecuencia lógica es, veo que no estás preparado para cuidar de estos juguetes ahora, así que los voy a guardar por hoy y mañana podemos intentarlo de nuevo. ¿Ves la diferencia? La consecuencia está directamente relacionada con la conducta. No estás quitándole la tele o el postre, estás haciendo que experimente la consecuencia natural de no cuidar sus cosas, y lo haces sin enfado, sin drama, simplemente con firmeza amable. Las consecuencias efectivas tienen varias características. Primera, son inmediatas o lo más cercanas posible a la conducta. El cerebro infantil no conecta bien causa y efecto si hay mucho tiempo entre ambos. Decirle, por esto que hiciste hoy no vas a ver la tele el sábado. No funciona porque su cerebro no puede establecer esa conexión temporal. Segunda característica, son proporcionales. La consecuencia debe estar acorde con la gravedad de la conducta. Castigar sin salir al parque un mes porque dijo una palabrota es desproporcionado. Una consecuencia proporcional sería, esa palabra no la usamos en esta casa porque falta el respeto. Si necesitas expresar enfado, puedes decir, estoy muy enfadado. Tercera, son respetuosas. No humillan, no avergüenzan, no buscan hacer sentir mal al niño, buscan enseñar. Cuando aplicas una consecuencia manteniendo el respeto y la dignidad de tu hijo, el aprendizaje se produce. Cuando la consecuencia implica humillación, lo único que se produce es daño emocional. Cuarta, son consistentes. Si hoy una conducta tiene una consecuencia y mañana la misma conducta no la tiene, el cerebro se confunde y el aprendizaje no se consolida. Por eso es tan importante que tú y tu pareja, o los adultos que participen en la crianza, estéis de acuerdo en qué consecuencias aplican a qué conductas. Quinta, se explican. Antes de aplicar la consecuencia, explicas brevemente por qué. No puedo dejarte jugar con la tablet ahora porque ayer acordamos que la tablet se usa solo media hora al día y ya la usaste. Mañana podrás usarla de nuevo. Tu hijo entiende la causa y efecto. No es arbitrario. Y aquí viene algo crucial. Las consecuencias son oportunidades de aprendizaje, no de vergüenza. Después de que tu hijo haya experimentado la consecuencia, es importante volver sobre el tema con calma. ¿Qué crees que podrías hacer diferente la próxima vez? Le estás ayudando a reflexionar, a desarrollar esa corteza prefrontal, a pensar en alternativas. Muchas veces las mejores consecuencias son las naturales, las que ocurren sin que tú tengas que hacer nada. Si tu hijo no se pone el abrigo aunque le has dicho que hace frío, la consecuencia natural es que pasa frío. Obviamente hablamos de situaciones donde no hay peligro real, pero permitir que experimenten consecuencias naturales es una de las formas más poderosas de aprendizaje. El cerebro está diseñado para aprender de la experiencia. Cuando proteges a tu hijo de todas las consecuencias naturales de sus acciones, le estás robando oportunidades de aprendizaje. Siempre le llevas la mochila que olvidó, nunca aprende a recordar traerla. Siempre le haces los deberes que dejó para última hora. Nunca aprende a gestionar su tiempo. Déjale experimentar consecuencias manejables ahora, cuando las consecuencias son pequeñas, para que desarrolle las habilidades que va a necesitar cuando las consecuencias sean grandes. Es mejor que aprenda a los 7 años que olvidar la merienda significa tener hambre hasta la comida, que aprenderlo a los 17 consecuencias mucho más serias. Y ahora voy a compartir contigo una de las herramientas más poderosas y menos utilizadas en la crianza, el juego y el humor. Esto puede sonar poco serio cuando hablamos de disciplina y obediencia,
pero la neurociencia nos muestra que el juego es una de las formas más efectivas de conseguir cooperación. Cuando juegas con tu hijo se liberan oxitocina y dopamina. La oxitocina es la hormona del vínculo, de la conexión. La dopamina es la de la motivación y el placer. Con esas dos hormonas circulando, tu hijo está neurológicamente preparado para cooperar contigo. Estáis en el mismo equipo. ¿Has notado alguna vez cómo después de un rato de juego tu hijo está mucho más dispuesto a hacer lo que le pides? No es casualidad. Su sistema nervioso está regulado. Su tanque emocional está lleno, y desde ahí puede dar lo mejor de sí. Pero el juego no es solo algo que haces en momentos específicos. Puedes usar el juego para conseguir cooperación en situaciones donde habitualmente hay resistencia. Por ejemplo, vestirse por las mañanas suele ser una batalla. En lugar de ponte la ropa, ya que llegamos tarde, prueba. ¿Puedes ponerte la camiseta antes de que cuente hasta 10? 1. 2. Has convertido una tarea aburrida en un juego, y el cerebro de tu hijo se activa con ese desafío divertido. O lavarse los dientes. Vamos a cazar los bichitos de azúcar que se esconden en tus dientes. Has transformado una tarea rutinaria en una aventura. El cerebro infantil está diseñado para el juego. Usa eso a tu favor. La risa también es una herramienta poderosa. Cuando reímos se libera endorfinas, se reduce el cortisol, se calma el sistema nervioso. Si tu hijo está en un momento de tensión, de resistencia, a veces lo que necesita no es más seriedad, sino conexión a través del humor. Obviamente no hablo de reírte de tu hijo, sino de introducir humor en la situación. ¿O no? Los calcetines monstruo están persiguiéndote para atrapar tus pies. Es tonto, es simple, pero funciona porque activa un estado emocional diferente. Gordon Neufeld, un psicólogo del desarrollo, habla de la importancia de coleccionar a nuestros hijos antes de dirigirlos. Colectar significa conectar, asegurarse de que sienten que estáis en el mismo equipo, y el juego es una de las formas más rápidas de colectar. 5 minutos de juego en el suelo antes de pedirle que recoja puede ahorrarte 20 minutos de luchas. Parece contraintuitivo porque piensas, no tengo tiempo para jugar, tenemos que recoger ya. Pero la inversión de esos 5 minutos hace que todo lo demás fluya mejor. Y aquí hay algo importante. Jugar no significa que tú siempre estés iniciando el juego o entreteniendo a tu hijo. Significa estar presente, participar en lo que él está haciendo, mostrar interés genuino. Tu hijo está construyendo con bloques. Te sientas a su lado y dices, cuéntame qué estás construyendo. Eso es juego, es conexión, es llenar su tanque emocional. Los niños que se sienten jugados que sienten que sus padres disfrutan de su compañía, son niños más cooperativos. No es magia, es que la conexión genera cooperación. Cuando tú te sientes conectado con alguien, no eres más proclive a hacer cosas por esa persona. Tus hijos funcionan exactamente igual. Ahora hablemos de algo que puede cambiar radicalmente tu día a día, las rutinas. El cerebro humano y especialmente el cerebro infantil anhela previsibilidad. La previsibilidad genera sensación de seguridad. Y desde la seguridad podemos funcionar en nuestro mejor nivel. Cuando cada día es caótico, cuando tu hijo no sabe qué esperar, su cerebro está constantemente en alerta. Y un cerebro en alerta es un cerebro que no puede cooperar eficientemente. Es un cerebro que está usando toda su energía en intentar predecir qué va a pasar, en lugar de estar disponible para aprender y colaborar. Las rutinas son como mapas mentales. Le dan a tu hijo una estructura donde apoyarse. Sabe que después del desayuno viene vestirse. Después de vestirse, lavarse los dientes. Después del cole, la merienda. Después del baño, el cuento. Esa previsibilidad le permite navegar el día con menos ansiedad. Y aquí está lo interesante desde el punto de vista de conseguir que te haga caso. Cuando hay una rutina establecida, ya no eres tú la que está mandando constantemente. Es la rutina la que dirige. Tú te conviertes en la guía que ayuda a seguir la rutina, no en el dictador que impone órdenes arbitrarias. Es hora de la cena. Se siente muy diferente a cenar ahora. Uno apela a la estructura conocida, el otro se siente como una orden. El cerebro responde de forma muy diferente a cada uno. Para niños pequeños, las rutinas visuales son especialmente poderosas. Un cartel con fotos o dibujos de la rutina de la mañana. Desayuno, vestirse, dientes, mochila. Tu hijo puede ver qué viene después. Puede anticipar, puede incluso liderar él mismo la rutina. Las rutinas también reducen el número de decisiones que tienes que tomar y negociar. Cada decisión consume energía mental, lo que llamamos fatiga de decisión. Si cada mañana tienes que negociar qué desayunar, qué ropa ponerse,
cuándo lavarse los dientes, acabas agotado antes de salir de casa. Pero si hay una rutina establecida, esas decisiones ya están tomadas. El flujo es automático. Ahora bien, rutina no significa rigidez, significa estructura flexible. Habrá días especiales, habrá excepciones, y está bien, pero la excepción confirma la regla. Si lo normal es caos, la excepción no tiene sentido. Si lo normal es estructura, la excepción es algo especial y manejable. Las transiciones son especialmente difíciles para los niños. Pasar de una actividad a otra requiere que el cerebro cambie de foco, y eso es complicado. Por eso los avisos previos son tan importantes. En 5 minutos vamos a apagar la tablet. Le da al cerebro tiempo para prepararse para la transición, y puedes hacer las transiciones más fáciles con pequeños rituales. Un temporizador visual, una canción específica, un juego. Vamos a contar hasta 10 mientras recogemos los juguetes antes de cenar. El ritual marca la transición y la hace predecible. Y ahora quiero hablarte de algo que a menudo pasamos por alto cuando nos desesperamos porque nuestro hijo no colabora. Las necesidades básicas. Porque muchas veces el problema no es de obediencia, es que hay una necesidad no satisfecha. Piensa en ti mismo. Cuando tienes hambre, cuando estás agotado, cuando te duele algo, ¿qué nivel de paciencia y cooperación tienes? Muy poco. Estás irritable, todo te molesta, tu capacidad de regularte está por los suelos, tus hijos funcionan exactamente igual, solo que tienen menos capacidad todavía de identificar qué les pasa y comunicarlo. Cuando tu hijo no te hace caso, antes de frustrarte, haz un chequeo rápido mental. ¿Ha comido suficiente? ¿Ha dormido bien? ¿Ha tenido suficiente movimiento físico? ¿Ha tenido suficiente conexión emocional conmigo? ¿Puede estar enfermando? Los niños que no han dormido suficiente tienen niveles de cortisol elevados todo el día. Están en un estado de estrés crónico que hace que cualquier demanda se sienta como una amenaza. No es que no quieran colaborar, es que su sistema nervioso está sobrecargado. Los niños que no han comido adecuadamente o llevan demasiadas horas sin comer, tienen los niveles de glucosa bajos. La glucosa es el combustible del cerebro. Un cerebro sin combustible no puede funcionar bien. La famosa palabra hungry, que combina hambriento y enfadado, existe por algo. La hipoglucemia afecta directamente al comportamiento. Los niños que no han tenido suficiente movimiento físico están llenos de energía acumulada que necesita salir. Esa energía se va a manifestar como inquietud, como impulsividad, como dificultad para estar quietos y atender. No es hiperactividad, es necesidad de movimiento. Satisfecha y los niños que no han tenido suficiente conexión emocional de calidad están con el tanque vacío. Van a buscar atención de cualquier forma, incluso negativa, porque su cerebro necesita desesperadamente sentir el vínculo contigo. A veces la solución no es una técnica de disciplina más sofisticada, es un bocadillo, una siesta, 10 minutos, en el parque corriendo o 5 minutos de tu atención plena y sin distracciones. También hay que considerar que algunos niños tienen necesidades específicas. Niños con alta sensibilidad sensorial, niños con dificultades de procesamiento, niños neurodivergentes. Para estos niños, lo que parece una tarea simple puede ser genuinamente abrumador. No es desobediencia, es que su sistema nervioso procesa la información de forma diferente. Si has intentado todo lo que hemos hablado de forma consistente durante semanas y sigues teniendo grandes dificultades, puede ser momento de consultar con un profesional. No porque seas mal padre o madre, sino porque quizás tu hijo necesita un apoyo específico que va más allá de las estrategias generales. Y ahora quiero que hablemos de algo que es posiblemente lo más importante de todo. Tú eres el currículum, no es lo que dices, es lo que haces, no son las reglas que estableces, es como tú mismo las sigues. Tu hijo está aprendiendo de ti cada segundo, no de tus palabras, sino de tus acciones. Las neuronas espejo que mencioné antes están constantemente activas cuando tu hijo te observa. Está copiando cómo hablas, cómo gestionas la frustración, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti mismo.
está absorbiendo todo. Si le dices que no grite, pero tú gritas, ¿qué mensaje estás enviando? Que las reglas son para él, pero no para ti, que el poder es lo que permite no tener autocontrol, y eso es exactamente lo que va a reproducir cuando tenga poder sobre alguien más pequeño. Si le dices que sea amable, pero tú hablas mal de los demás delante de él, está aprendiendo que la amabilidad es solo una fachada. Si le dices que los errores son oportunidades de aprendizaje, pero tú te castigas duramente cuando te equivocas, está aprendiendo que los errores son inaceptables. El modelado es la herramienta educativa más poderosa que existe, más que cualquier charla, más que cualquier consecuencia, más que cualquier técnica, porque el cerebro humano está programado para aprender por imitación. Así es como hemos sobrevivido como especie durante milenios. Por eso, cuando te pido que trabajes en tu regulación emocional, no es solo para que seas mejor padre o madre. Es porque esa es la forma en que tu hijo va a aprender a regular sus emociones, viéndote a ti cuando cometes un error delante de tu hijo y dices, me equivoqué, lo siento, voy a hacerlo diferente. Le estás enseñando que equivocarse está bien, que se puede reparar, que somos humanos. Cuando te ve pidiendo ayuda cuando la necesitas, está aprendiendo que pedir ayuda no es debilidad. Cuando te ve tratándote con compasión, hablándote, con amabilidad, está internalizando ese diálogo interno compasivo que va a necesitar toda su vida. Cuando te ve estableciendo límites sanos con otros adultos, está aprendiendo que está bien decir no, que su bienestar importa. Eres un espejo constante. Y eso puede sonar abrumador y lo es un poco, pero también es liberador porque significa que no tienes que ser perfecta. Significa que lo más importante que puedes darle a tu hijo no es una crianza sin errores. Es el modelo de un ser humano real que se equivoca, se frustra, siente emociones difíciles y las gestiona de forma sana. Y finalmente quiero hablar de algo que va a requerir toda tu paciencia. Esto es un proceso, no un interruptor. No vas a aplicar estas estrategias y mañana tu hijo va a ser un modelo de cooperación. El cerebro necesita tiempo para crear nuevas conexiones neuronales, para aprender nuevos patrones de respuesta. Si has estado gritando durante años, tu hijo ha aprendido que tú realmente no hablas en serio hasta que gritas. Has entrenado su cerebro para esperar el grito antes de responder. Va a tomar tiempo reprogramar eso. Va a tomar consistencia, paciencia y fe en el proceso. Es posible que al principio, cuando empieces a hablar con calma, en lugar de gritar, tu hijo no responda. Está esperando el grito que le indica que ahora sí es en serio. No abandones. Mantén la calma, mantén la firmeza y repite. Su cerebro está observando, está aprendiendo este nuevo patrón. También es probable que antes de mejorar empeore temporalmente. A esto en psicología lo llamamos extinction burst. Cuando un patrón que funcionaba deja de funcionar, el cerebro lo intenta con más intensidad antes de abandonarlo. Es como cuando presionas el botón del ascensor y no viene, presionas más veces y con más fuerza antes de aceptar que está averiado. Así que si tu hijo intensifica sus rabietas o su resistencia cuando empiezas a aplicar firmeza amable, es normal. Es la forma en que su cerebro está probando si el viejo patrón sigue funcionando. Si tú mantienes el nuevo patrón con consistencia, eventualmente su cerebro entenderá y se adaptará. Date gracia. Vas a tener días malos donde vas a volver a los viejos patrones. Vas a gritar cuando habías decidido no hacerlo. Vas a perder la paciencia. Eso no significa que hayas fracasado. Significa que eres humano. Lo importante no es la perfección, es la dirección. Estás moviéndote generalmente hacia donde quieres estar. Y en esos momentos en que te equivocas, recuerda que tienes una oportunidad de oro, modelar cómo se repara. Ve con tu hijo y di, antes te grité, y eso no estuvo bien. Los gritos duelen. Lo siento. Voy a intentar mantener la calma, incluso cuando esté enfadada. Esa reparación es enseñanza pura. El desarrollo cerebral es lento. La corteza prefrontal tarda décadas en madurar completamente. Está sembrando semillas que van a florecer con el tiempo. Cada interacción calmada, cada momento de conexión, cada límite sostenido con amor, es una semilla.
Confía en que están creciendo aunque no veas todavía las flores. Y recuerda celebrar los pequeños progresos. Tu hijo hizo caso a la primera sin que tuvieras que repetirlo 5 veces. Celebra internamente. Tuviste un momento de frustración y lograste hacer una pausa antes de reaccionar. Celebra. Estos pequeños momentos son en realidad enormes, Victoria. Y ahora, antes de despedirnos, quiero preguntarte algo. ¿Reconoces algo de lo que hemos hablado hoy en tu vida diaria? ¿Te has visto reflejado en algunos de estos patrones? ¿Qué ha sido lo que más ha resonado contigo? Me encantaría que compartieras en los comentarios tu experiencia. Cuéntame, ¿cuál es tu mayor desafío en conseguir que tu hijo te haga caso? ¿Qué vas a empezar a aplicar desde hoy? Y si ya has intentado alguna de estas estrategias, ¿cómo te ha funcionado? Los comentarios no son solo para mí, son para toda esta comunidad de padres y madres que estamos en este viaje juntos. A veces leer que alguien más está pasando por lo mismo que tú, que no estás solo en esto, puede marcar una enorme diferencia. Así que por favor déjame tu comentario. Comparte tu historia, tus dudas, tus victorias. Y si este video te ha ayudado, si sientes que has comprendido algo nuevo sobre tu hijo y sobre ti mismo, te pido que lo compartas con otros padres que puedan necesitarlo. Porque cambiar la forma en que educamos, pasar del grito a la conexión, del castigo a la consecuencia, del control a la guía amorosa, no es solo cambiar tu familia, es cambiar el mundo, una interacción a la vez. Recuerda que educar sin gritos no es educar sin límites, es educar desde el respeto, desde la comprensión de cómo funciona el cerebro de tu hijo, desde la conexión que es la base de todo aprendizaje. Tus hijos no necesitan que seas perfecto, necesitan que seas real, que seas consistente, que sigas intentándolo incluso cuando es difícil. Y necesitan saber en lo más profundo de su ser que tu amor no depende de su obediencia, que pueden equivocarse, pueden desafiar, pueden tener días malos, y tu amor sigue estando ahí incondicional, firme, seguro. Desde ese amor y esa seguridad todo lo demás fluye. Así que respira hondo, date gracia, confía en el proceso y recuerda, estás haciendo un trabajo increíblemente importante y difícil. Estás criando seres humanos, y eso requiere todo tu amor, toda tu paciencia y toda tu conciencia. Y estás haciéndolo bien, incluso cuando no lo sientas así. Nos vemos en el próximo video.